curioso. Bienvenidos, oyentes, a una inmersión en las sombras de Long Island. Mm. Prepárense para descender a un laberinto de misterios sin resolver. El caso del asesino en serie de Long Island, o como se le conoce en inglés, el IS. Un caso que, a pesar de los años, sigue generando escalofríos. Hay innumerables preguntas. Tenemos aquí una pila de artículos, informes policiales, incluso transcripciones de entrevistas. Uf. ¿Crees que podemos, con todo esto, trazar un perfil de este asesino fantasma? Es un desafío, sin duda. Mm. Pero si analizamos cuidadosamente cada pieza de información, cada pista, Ah. podríamos empezar a vislumbrar la mente detrás de estos crímenes. Comencemos por lo básico. De acuerdo. Sabemos que este asesino operó al menos entre 1996 y 2011, Correcto. dejando un rastro de cuerpos a lo largo de las desoladas costas de Long Island. ¿Qué nos dicen las víctimas sobre este depredador? Las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, Ajá. que se anunciaban en Craigslist. Apuntan a una posible preferencia por trabajadoras sexuales. Y la forma en que sus cuerpos fueron encontrados envueltos en arpillera y meticulosamente ocultos cerca de playas como East York Beach Sí. sugiere una mente organizada, alguien que planeaba cada paso. Es escalofriante. Es como si quisiera dejar su firma, Ujú. convertir la costa en su macabro lienzo. Exacto. Pero la investigación no comenzó con el hallazgo de estas víctimas, ¿verdad? Correcto. Mm, La desaparición de Shannon Gilbert en 2010, sí. una joven escort que había llamado aterrorizada al Noviden 11 desde Oak Beach, fue la chispa que encendió la búsqueda. Aunque oficialmente su muerte no se atribuye al asesino en serie, Ya veo. su caso destapó la caja de Pandora. Imagina el horror de esa llamada, la desesperación en su voz. Y pensar que durante la búsqueda de Shannon se encontraron los primeros 4 cuerpos. 4 cuerpos, todos. Wow. Todas mujeres, todas envueltas en arpillera. Escalofriante. La pesadilla se hacía realidad. Un asesino serial estaba operando en la zona. Y entre marzo y abril del año siguiente se Ujú. descubrieron 6 cuerpos más, Dios mío. incluyendo los restos de un niño pequeño. Un niño. Sí. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al imaginar la magnitud de esta tragedia. ¿Hay algún patrón discernible en las víctimas, además de su profesión? Analizando los casos, podemos identificar ciertas similitudes físicas, Ajá. edades que rondan los 20 años, complexión delgada. Mm. Pero cada víctima, cada vida arrebatada, ver. tenía su propia historia, su propia familia que aún busca respuestas. Hablemos de esas historias. Claro. Maureen Brainerd Barnes, Ajá. Melissa Barthélemy, Sí. Jessica Taylor. Nombres que ahora resuenan con la tragedia. Correcto. ¿Qué detalles de sus casos podrían ser clave para entender al asesino? El caso de Maureen desaparecida en 2007 Sí. nos muestra la vulnerabilidad de las víctimas. Ajá. Una joven que luchaba por sobrevivir fácilmente accesible a través de anuncios en línea. Melissa desaparecida en 2009. Sí. Es un caso aún más escalofriante. ¿Por qué dices eso? ¿Qué es la diferencia de las demás? Después de su desaparición, su hermana recibió una serie de llamadas desde el celular de Melissa. La voz fría y burlona. Sí, Creí claro. que era del asesino. Imagino el terror que debió sentir al escuchar esa voz, sabiendo que su hermana estaba en manos de un monstruo. Un detalle perturbador que nos muestra la crueldad hacia el sadismo del asesino. Y luego está Jessica Taylor, ¿Ah? cuyo torso desmembrado fue encontrado en 2003, Mm, años antes de los demás descubrimientos. correcto. Espera. O sea que este asesino podría haber estado operando durante mucho más tiempo del que se pensaba. Exacto. Mm. El hallazgo de Jessica y su posterior conexión al caso en 2011 a través de ADN Ajá. amplía la línea temporal de los crímenes, ¿Qué es? aumentando la complejidad de la investigación. Ya veo. Y no olvidemos a Peaches. La Jane Doe No. 3. Ujú. Un caso especialmente desgarrador. Disculpa. ¿Podrías explicar para nuestros oyentes qué significa Jane Doe? Claro, cuando la identidad de una víctima es desconocida, ¿Sí? se le asigna el nombre Jane Doe, Ajá. o John Doe si es hombre. Mm. En este caso, Peaches, encontrada en 1997, Ujú. fue identificada como una víctima del asesino años después, en 2011. Y lo más impactante es que, Que junto a sus restos se encontraron los de una niña pequeña. Dios mío. Las pruebas de ADN confirmaron que era su hija. Mm. El asesino no solo le arrebató la vida a ella, sino que separó a una madre de su bebé. Qué horror. Es un acto de una crueldad inhumana. Es espeluznante. Sí.
Y pensar que a pesar de los años, el responsable de estos crímenes sigue libre. ¿O no? Esa es la pregunta. En la siguiente parte de esta inmersión, Sí. analizaremos a los sospechosos, Ajá. las pistas que la policía ha seguido y si realmente hay alguna esperanza de que este caso algún día se resuelva. Un misterio que aún no se ha desvelado. No se pierdan la segunda parte de este escalofriante viaje a las sombras de Long Island. Que estaremos esperando. Podríamos estar más cerca de la verdad de lo que pensamos. Quizás sí. Retomamos nuestra inmersión en el caso del asesino en serie de Long Island. En la primera parte exploramos las historias de las víctimas, esos nombres que ahora resuenan con la tragedia, pero la pregunta sigue latente: ¿quién es el responsable de estos actos de barbarie? Es como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar. Tantas pistas, tantas teorías. Pero el misterio sigue sin resolverse. ¿Qué nos dicen las investigaciones policiales? ¿Hay algún sospechoso que destaque sobre los demás? A lo largo de los años, la policía ha seguido numerosas pistas, algunas más prometedoras que otras. Uno de los nombres que ha rondado el caso desde el principio es el de James Burke, el ex jefe de policía del condado de Suffolk. Recuerdo haber leído sobre él. Su comportamiento durante la investigación fue, por decir, lo menos sospechoso. Exacto. Burke no solo se mostró poco cooperativo con el FBI que se unió a la investigación en 2011, sino que incluso obstaculizó su trabajo. Este comportamiento errático despertó sospechas, llevando a algunos a preguntarse si Burke estaba protegiendo a alguien o incluso si él mismo estaba involucrado de alguna manera. Es una teoría inquietante. Un hombre de la ley con acceso a información privilegiada podría fácilmente manipular la investigación o incluso desviar la atención de sí mismo. Precisamente, y aunque nunca se encontraron pruebas contundentes que vincularan a Burke directamente con los asesinatos, su sombra de sospecha sigue planeando sobre el caso. Además de Burke, hubo otros nombres que surgieron durante la investigación. ¿Qué hay de John Bitroff, el carpintero condenado por 2 asesinatos en los años 90? ¿Podría haber alguna conexión? Es una posibilidad que la policía exploró a fondo los asesinatos de Bitroff, ambos de trabajadoras sexuales, presentaban similitudes con los del asesino en serie de Long Island, especialmente en la forma en que se deshizo de los cuerpos. ¿Te refieres a la meticulosa forma en que los envolvía en arpillera? Exacto, ese modus operandi sumado a la proximidad geográfica de los crímenes de Bitroff, con algunos de los hallazgos en Gilgo Beach, lo convirtieron en un sospechoso viable. Sin embargo, las pruebas de ADN descartaron cualquier conexión directa con las víctimas de Long Island. Una decepción para la investigación sin duda, pero si no fue Burke ni Bitroff, ¿quién más podría ser el responsable? Otro nombre que resonó en la investigación fue el de Joseph Brewer, una de las últimas personas en ver con vida a Shannan Gilbert. Su relato de esa noche, aunque confuso y contradictorio, nunca pudo ser completamente descartado. Recuerdo que la llamada de Shannan al 911 fue escalofriante. Hablaba de alguien que la perseguía, que quería hacerle daño. Exacto, y la presencia de Brewer en la escena esa noche, sumado a su comportamiento errático en las entrevistas posteriores, lo convirtieron en un personaje sospechoso. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes impidió que se presentaran cargos en su contra. Es como si cada pista condujera a un callejón sin salida. ¿Y qué hay del Dr. Peter Hackett, el vecino de Brewer que llamó a la madre de Shannan afirmando que la estaba cuidando? ¿Qué papel juega él en este macabro rompecabezas? La aparición del Dr. Hackett en la historia es sin duda uno de los giros más extraños del caso. Sus llamadas a la madre de Shannan, que luego se demostraron falsas, despertaron sospechas sobre sus posibles conexiones con la desaparición de la joven. Es un detalle inquietante. ¿Por qué mentiría sobre algo así? ¿Qué intentaba ocultar? Las teorías sobre el Dr. Hackett son variadas desde una simple obsesión con el caso hasta una posible complicidad con Brewer. Sin embargo, al igual que con los demás sospechosos, las pruebas no fueron suficientes para vincularlo directamente con los asesinatos. Es frustrante pensar que a pesar de tantos años de investigación, el asesino podría seguir libre observando desde las sombras cómo su historia se convierte en tema de podcasts y documentales. Y la frustración es aún mayor cuando pensamos en las familias de las víctimas que siguen esperando justicia, que siguen buscando respuestas en este laberinto de misterio. Pero la esperanza no se ha extinguido del todo, ¿verdad? En 2020 la policía reveló una nueva pista que podría ser la clave para resolver el caso: un cinturón encontrado en la escena del crimen. Un cinturón negro de cuero con las letras IGM o WH grabadas que no pertenecía a ninguna de las víctimas. La policía cree que podría ser del asesino un objeto personal que quizás por descuido dejó en la escena del crimen. Un rayo de esperanza en un caso que parecía condenado a la oscuridad. Se ha logrado identificar al dueño del cinturón. Podría ser esta la pieza que falta en el rompecabezas. La investigación sobre el cinturón sigue en curso y los avances en tecnología forense podrían arrojar luz sobre su origen en los últimos años. La policía ha redoblado sus esfuerzos utilizando nuevas técnicas de análisis de ADN y rastreo digital para dar con el asesino. Es alentador saber que la investigación no se ha detenido, que la búsqueda de la verdad continúa.
Pero mientras esperamos con ansias nuevas revelaciones, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién es el monstruo que se esconde detrás de la máscara del asesino en serie de Long Island? En la tercera y última parte de nuestra inmersión exploraremos las teorías más recientes sobre el perfil psicológico del asesino, analizaremos las posibles conexiones con otros casos sin resolver y trataremos de responder a la pregunta que nos ha atormentado durante años. ¿Se hará justicia finalmente? Regresamos a este laberinto de misterio oyentes. Hemos analizado las víctimas, los sospechosos, las pistas que parecían perderse en la niebla. Pero en 2022, un hombre irrumpió en la escena, un hombre que podría ser la respuesta a todas nuestras preguntas. Ajá. Rex Overman. Un nombre que al principio no significaba nada para la mayoría. Un arquitecto de Long Island casado con hijos. Sí. Un hombre aparentemente normal, pero Ujú. detrás de esa fachada de normalidad se escondía una mente oscura obsesionada con la violencia y la muerte. La policía la tenía en la mira desde hacía tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Qué los llevó a sospechar de Herman? Una combinación de factores. Las búsquedas en Internet de Herman, por ejemplo, eran escalofriantes. Explícanos. Miles de búsquedas relacionadas con la tortura, el desmembramiento, la pornografía infantil Dios mío. y una obsesión enfermiza con las víctimas de Gilgo Beach. Es como si estuviera recreando en su mente los horrores que cometía en la vida real. Exacto. Además, la descripción física de Herman coincidía con algunos de los testimonios de testigos que habían visto a un hombre sospechoso en la zona de los crímenes. Y lo más importante, las pruebas de ADN finalmente lo delataron. ¿Te refieres a la muestra de ADN obtenida de una corteza de pizza que Herman desechó? Exactamente. Increíble. Esa muestra coincidió con el ADN encontrado en los restos de varias víctimas, confirmando las sospechas de la policía. Ajá. En julio de 2023, Herman fue arrestado y acusado de los asesinatos de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello. Un momento crucial en la investigación, sin duda. Pero, ¿qué hay de las otras víctimas? Se cree que Herman está relacionado con todos los asesinatos. La policía sigue investigando, pero las pruebas apuntan a que Herman podría ser responsable de más crímenes. Su modus operandi, la forma en que se lesionaba a sus víctimas, el uso de la arpillera para envolver los cuerpos, Sí. todo coincide con los patrones del asesino en serie de Long Island. Es una noticia devastadora para las familias de las víctimas que han esperado justicia durante tantos años, pero al mismo tiempo debe haber un sentimiento de alivio al saber que finalmente el presunto asesino ha sido capturado. Sin duda, el arresto de Herman ha traído un rayo de esperanza a un caso que parecía condenado a la oscuridad. El juicio será largo y complejo, pero las pruebas son contundentes. La justicia, aunque tarde, parece estar al alcance de la mano. ¿Qué se sabe sobre la vida de Herman? ¿Cómo pudo un hombre aparentemente normal llevar una doble vida tan oscura? Esa es la pregunta que todos se hacen. Herman era un arquitecto exitoso, vivía en un barrio acomodado, tenía una familia, pero detrás de esa fachada se escondía un depredador sexual, un asesino en serie que aterrorizó a Long Island durante años. La investigación ha revelado detalles escalofriantes sobre la vida secreta de Herman. Cientos de armas de fuego encontradas en su casa. Sí. Una habitación secreta insonorizada, búsquedas en Internet que revelan una mente torturada, obsesionada con la violencia. Es como si estuviéramos viendo una película de terror. Pero esta vez la historia es real y las víctimas son personas reales con familias que aún lloran su pérdida. Y el caso del asesino en serie de Long Island nos recuerda que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Detrás de la máscara de la normalidad pueden ocultarse los impulsos más oscuros. Y aunque la justicia parece estar cerca, las cicatrices que este caso ha dejado en la sociedad serán difíciles de borrar. El asesino en serie de Long Island quizás haya sido desenmascarado, pero el misterio no ha terminado del todo. Aún quedan preguntas sin respuesta, víctimas sin identificar, y la sombra del horror seguirá planeando sobre Long Island. Esperamos que este viaje a las profundidades del misterio les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso oyentes. No se olviden de dar like y compartir este episodio con sus amigos, para que ellos también puedan adentrarse en el laberinto del asesino en serie de Long Island. Y no se pierdan los próximos episodios donde seguiremos explorando los casos más enigmáticos y escalofriantes del mundo del crimen. Hasta la próxima.